tu palabra y siempre buscarte, Señor. Gracias por estos momentos, porque nos permites conocer de ti. Derrama tu espíritu sobre nosotros y te pedimos que el 2021 sea un mejor año para todos. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con una alabanza, y esa alabanza, pues puedes cerrar tus ojos, puedes disfrutarla, y vamos a iniciar con esta bendita alabanza. Amén. Me presentaré delante de ti y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies. Aquí estoy para ti. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Lo que quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. Lo que quieras, como quieras, lo haré, Señor. Cuando quieras, donde quieras, tuyo soy. En tu presencia, aquí estoy ante ti.
Aquí estoy, rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para ti. Amén. Muy bien. Vamos entonces, en este momento, bueno, de mi parte les doy la bienvenida. De verdad, les doy las gracias por estos tiempos que hemos empezado a impartirles. Este es la última célula de este año, obviamente. Continuamos en la semana que entra, que ya es enero. Pero yo creo que hemos conocido varias cosas importantes. Primeramente, el Ministerio de Poder y Gloria surge de un ministerio que el Señor le entrega a su servidor y empiezo yo a poder empezar a poder predicar la palabra con la finalidad de poder hacerlo de una manera directa y de una manera tal cual viene la Biblia, sin quitarle, sin ponerle, sin agregarle. La finalidad es que todos entendamos que la palabra habla por sí sola y que la palabra da entendimiento puro. Su servidor es simplemente, soy un vocero de la palabra, de lo que Dios nos enseña y me enseña aquí para todos ustedes. De verdad, deseo que de todo corazón mi esposa y yo que tengan y que cerremos este año bien bendecidos con la creencia de que el Señor está transformando nuestras vidas poco a poco, porque va poco a poco haciéndolo, y que el año que entra sea mejor para todos nosotros. Por nuestra parte, de verdad, nos da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Más que nada es el compromiso con el Señor, y eso es lo que vale mucho la pena, ¿no? Que el Señor Jesucristo es quien está liderando esta célula. Y vamos a empezar con la lectura del día de hoy que se tiene predicado para ustedes. Se llama Un nuevo camino, una nueva dirección. Y vamos a empezar a leerla en este momento y se los voy a empezar a leer. Y dice así: este mensaje veremos el siguiente video como nosotros hemos sido como Saulo de Tarso. Este hombre era un gran perseguidor de los cristianos. Los apresaba, los encarcelaba, los torturaba y aún los mataba. Saulo, sean pueblo cristiano o sacerdote. Saulo de Tarso perseguía a todo cristiano, ya sea cristianos fieles o sacerdotes que predicaban la palabra. Pero Dios le muestra a este hombre un nuevo camino, una nueva dirección y sobre todo un ministerio poderoso, convirtiéndose después en el apóstol más ferviente y más grande es el apóstol Pablo. Saulo de Tarso era un gran perseguidor de los cristianos, era un hombre que de verdad no tenía piedad, porque su tarea por parte de Roma era precisamente ir contra todos aquellos que tuvieran el ministerio o quisieran hacer las cosas en el nombre de Cristo. Saulo viene años más tarde a presentarse en la Biblia después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Poco tiempo después, entonces se empezó a proclamar el Evangelio y se empezó a proclamar desde Israel, Galilea y todas las regiones hasta empezar a extenderse. Y Saulo de Tarso era responsable de apresar, de torturar y de eliminar a todos aquellos que impartieran en el nombre de Cristo. Pero vamos a ver ahorita en la historia qué es lo que nos dice y por qué Saulo de Tarso de repente cambia, o da más bien un cambio, un giro a su vida radical, y de ser Saulo de Tarso se convierte en el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo es uno de los apóstoles más importantes, de los que da las cartas a las iglesias, hace transformar las vidas, da nuevas direcciones a la congregación de Cristo y se convierte en un principal. Y vamos a ver qué nos muestra el video para que veamos quién era Saulo de Tarso. Saulo.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ananías, te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista. Bueno, pues aquí vemos esta parte donde nos damos cuenta cómo Saulo de Tarso, al ir al camino, el Señor se le presenta, el Señor Jesucristo se le presenta y le dice, ¿por qué me persigues? Y muchas veces nosotros llegamos a perseguir a la gente de Cristo, a criticar a la gente de Cristo, a no sabiendas de que nosotros mismos al creer en Cristo también somos llamados cristianos, aun sin embargo de diferente denominación, pero somos seguidores de Cristo, somos cristianos. ¿Por qué el Señor le habrá quitado la vista un rato, un tiempo, y después manda a este varón a que le imponga las manos en su cabeza y le dicte esa palabra de que la vista regrese a ti? Primeramente porque era necesario taparle esa parte de pecado y esa parte donde él estaba cometiendo grandes
cosas en contra del pueblo de Dios, para que cuando el Señor le sanara sus ojos de vuelta, lo volviera en sí, lo volviera a ver, pero con otros ojos diferentes, con ojos espirituales. Por esa razón, él se convierte y empieza a hacer la obra del Señor. Después de haber recibido la vista, después de haber sido convencido por el Espíritu Santo de que debería de cambiar y de tener un propósito como tú y yo lo tenemos, enseguida va al bautizo. Va al bautizo porque es la parte del arrepentimiento y de la confirmación del arrepentimiento de la antigua vida a la nueva vida y el propósito nuevo. Si Saulo de Tarso, llamado ahora el apóstol Pablo, no se hubiera bautizado, no hubiera recibido esa unción para poder predicar el evangelio, siendo y convirtiéndose en uno de los apóstoles más importantes que viene en la palabra. Y me atrevo a creer que puede estar al nivel de Pedro, o inclusive se habla más de Pablo que de Pedro. Entonces, es un apóstol muy importante y es una parte de nuestra vida que nos da un ejemplo para seguir y para tener en cuenta que nosotros tenemos que empezar un camino de una vida nueva y no podemos mezclar el agua y el aceite, porque el agua y el aceite no se mezclan. Lo mismo pasa con el pecado no se mezcla con las cosas de Dios. O eres del pecado o empiezas a hacer las cosas de Dios y empezar a retirarte. Aunque hay una lucha espiritual y la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Nosotros tenemos que tener una línea y un seguir de rendición a Dios donde nos permita seguir esa parte y medirnos o tener un medible de decir de aquí no puedo pasar de aquí en adelante. Por eso Pablo renuncia fervientemente a su manera de vivir de perseguidor para convertirse ahora en un perseguido. Esta es una parte importante que Pablo tiene, de ser perseguidor a ahora ser perseguido. De hecho, inclusive a Pablo lo terminan matando, de alguna manera. Entonces, vamos a ver la historia donde nosotros tenemos que ver y escudriñar nuestra mente, escudriñar nuestro corazón y de plano ya empezar a atrevernos a hablar de la palabra, a hablar de que estamos viviendo una experiencia con Cristo Jesús, a hablar de que empezamos a ver que el Señor nos habla cuando se hacen las lecciones y cuando leemos la Biblia y cuando vienen los versículos y podemos debatirlo y podemos dar nuestra opinión. Este es el esquema que Dios quiere que nosotros tengamos, un esquema de descubrimiento de Él para poder empezar a hacer lo que nos mandó, a predicar la palabra, a predicar el evangelio, a traer a nuestra familia a Cristo, a no tener vergüenza de Él, sino al contrario, al que ahora, sin temor alguno, sepas que ya no vas a perseguir tú, ahora vas a ser perseguido tú. Y creo que vale la pena, porque la palabra de Dios dice que es preferible ser perseguido que perseguir. Entonces vamos a ver aquí más adelantito qué versículo vamos a poner aquí, donde nos permite a nosotros enfocarnos en dónde estamos parados y cuál es el verdadero propósito de Dios. La palabra dice que debemos de aprender y que debemos de iniciar, de atrevernos y a estar en poderoso contacto con Dios. Siempre un contacto con Dios es necesario. No porque tuviste el día domingo un contacto con Dios o el día miércoles aquí en la célula un contacto con Dios, quiere decir que ahora tienes que venir por el alimento espiritual hasta el próximo miércoles, porque el espíritu y el alma también tienen que ser alimentados. ¿Quién los alimenta? Tú los alimentas. El Señor da su palabra y Él ya nos mandó en esta palabra, en la Biblia y en las lecciones que son extractos de la Biblia, lo que se les pone. Él ya nos mandó el alimento, pero nosotros tenemos que buscarlo a diario, así como nosotros buscamos diariamente ir a trabajar y diariamente ganarnos este pan. Le voy a pedir, por favor, a mi esposa si puede leer esta parte de 2 de Corintios, que con 1 de Corintios y 2 de Corintios son cartas a la iglesia que el mismo Pablo escribe, ya tiempo más adelante, ya convertido al cristianismo y empezando a predicar la palabra. Por revelación, el Señor Jesucristo le da estas palabras y hace varios libros en la Biblia, los últimos o los penúltimos libros finales de la Biblia, las hace el apóstol Pablo. Y le voy a pedir a mi esposa, por favor, si puede leer.
Segunda de Corintios, capítulo 5, del versículo 14 al 20. En la versión Dios habla hoy. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Y Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para Él, que murió y resucitó por ellos. Aquí, vamos a ver. Hasta ahí, fíjese bien lo que nos está comentando, y esta es una revelación importante y es una revelación hermosa. El amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. Él es nuestro propietario, Él es nuestro líder, Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor. Él se apoderó de nosotros en el momento que fue a la cruz y Él pagó ese precio por ti, ese precio que no merecíamos, pero fue el precio para precisamente a nosotros pasarnos de las tinieblas a la luz. Esta parte es importante que la tengamos muy aprendida, que el amor de Cristo nos lo dio Él a nosotros. Por eso dice aquí, el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros. También el amor de Cristo te abraza, el amor de Cristo te unge, el amor de Cristo te protege. Y eso es lo que tenemos que entender, que ya tenemos, la protección de Cristo Jesús. Por eso dice, desde que comprendimos que no murió por todos, que uno murió por todos, habla de Cristo que murió por todos nosotros y que por consiguiente todos han muerto, nosotros al elegir a Cristo morimos, caemos en una muerte y esa muerte se aleja, se va, porque Cristo murió para resucitar, para pagar por los pecados, para liberar, para quitarle al enemigo, a Satanás, todo lo que es la autoridad que tenía en el mundo. Y cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador y tienes la manera y quieres seguirlo, tú mueres a tu antigua manera de vida, que es la antigua manera de vida en el mundo. Pero ahora una vida diferente en Cristo Jesús, que te va a permitir paso a paso ir adelante, avanzar y empezar una nueva vida diferente. Y esto lo dice aquí también. Todos hemos muerto en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque cuando aceptamos a Cristo, resucitamos aquí con Él. Y dice aquí también el versículo 15, y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos. Tú ya no vives para ti mismo, vives para Cristo Jesús. Todos los días que te levantas, tu propósito es Jesús, tu propósito es la Biblia, tu propósito es la palabra, para que puedas avanzar, ser más feliz, ser ferviente en el amor en Cristo, aprender a amar, aprender a vivir, porque al amar no es el amor como nosotros lo conocemos en el mundo. El amor verdadero viene de Cristo y el amor verdadero viene a traernos primeramente reglas, estatutos, pero una norma y una forma, vaya al pleonasmo, una forma de formación a nuestras vidas, ¿no? Pero eso dice aquí en el 16 y le digo a mi esposa que puede leerlo, por favor. Por eso nosotros ya no pensamos de nadie según los criterios de este mundo. Y aunque antes pensábamos de Cristo según tales criterios, ahora ya no pensamos así de Él. Por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron, se convirtieron en algo nuevo. Todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. Uy. Sí, salió. No. ¿No? No. Ah. ¿Otra vez lo vuelvo a leer? Sí. ¿Les parece bien? Una disculpa. Hay que conectarnos mejor. ¿Les parece bien si nos volvemos a conectar otra vez? Kelda, nos volvemos a conectar, ¿no? Nos desconectamos porque ya se está acabando el tiempo y nos volvemos a conectar. Sí, exactamente. Sí, gracias. Nos vamos a conectar.